Esta es la prueba de gravitación de primera evaluación. En este ejercicio me dicen que las coordenadas vienen expresadas en kilómetros. Por ejemplo, la coordenada A vale 10, 0 kilómetros. Podemos pasar la coordenada a metros para quitarnos complicaciones, porque la unidad de medida en el sistema internacional de la longitud es el metro. Y nos quedaría 10 por 10 a la 3, 10 a la 4, 0. Y hacer lo mismo con el resto de coordenadas B, C y D. También, quizá nos simplifique expresar esto de otra manera. Decir que la coordenada A es la 1, 0 por 10 a la 4. Para expresar realmente su valor en las unidades del sistema internacional. Lo mismo podemos hacer con B, que diríamos que está en el menos 1, 0 por 10 a la 4. Lo mismo podemos hacer con C, que daría 0 menos 1 por 10 a la 4. Y lo mismo con D, donde D es el lugar donde vamos a tener que calcular el campo gravitatorio para, a partir de él, calcular la fuerza, que es lo que nos pide el enunciado de la primera cuestión del examen. D sería entonces el menos 1, 1, multiplicando por ese 10 a la 4 para ponerlo en metros. Aquí también ponemos metros, que se nos olvida. ¿Qué es lo primero que hay que hacer cuando tenemos un problema de campo gravitatorio? Bien, pues lo primero que tenemos que hacer es dibujar los vectores campo gravitatorio. ¿Cuánto vale el campo gravitatorio en D? Pues el campo gravitatorio en este punto, aplicando el principio de superposición, será el campo creado por la masa que está en B, más el campo creado por la masa que está en C, más el campo creado por la masa que está en A. Entonces lo primero siempre, dibujar los vectores, que es lo que voy a hacer. ¿Cómo es el campo gravitatorio creado por la masa que está en B en el punto D? Fijaros, el origen del campo siempre está en el punto donde calculo el campo. Y ese campo, su dirección lleva la de la recta que une el punto D con el punto donde está la masa B. Bien, le llamo G sub B porque es el campo creado por la masa que está en B. También es importante indicar el sentido. El sentido siempre es hacia la masa que crea el campo. Repito, origen en el punto donde quiero calcular el campo, dirección de punto a punto, en la línea que une los centros, si fueran masa, los centros de la masa, pero hay una sola masa. Ya sabéis que el campo gravitatorio lo crea una sola masa. Y el sentido va hacia la masa que está creando el campo. En B tenemos la masa que crea el campo. Bien, pues hago lo mismo para C. Me tiene que salir más o menos una recta que va de D a C. Ese sería el campo creado por la masa C. Le voy a llamar G sub C. Y lo mismo haríamos para el campo creado por la masa que está en A. Y este campo le vamos a llamar G sub A. Como decíamos, aplicando el principio de superposición, el campo total creado en el punto D sería la suma del campo creado por la masa que está en A más el campo creado por la masa que está en B más el campo creado por la masa que está en C. Bien, aquí lo que tengo que hacer ya es una suma vectorial. Aquí básicamente lo que tengo que hacer es aplicar matemáticas para sumar esos tres vectores. Ahora vamos a calcular algunas cuestiones relativas a distancias y ángulos que vamos a necesitar. Primero, la distancia que hay desde B hasta el punto D, que es este de aquí, sería esta distancia vertical, que es fácil ver que es 1. En este esquema donde hemos puesto menos unos y ceros. Está claro que sabemos que esta distancia realmente equivale, hay que multiplicarlo por 10 a la 4, luego la distancia B sería 10 a la 4 metros. ¿Cuál es la distancia que hay desde A al punto D?
Bueno, pues trazamos la distancia, sería la hipotenusa de este triángulo rectángulo. ¿Cuánto valdría esta hipotenusa? Vamos a llamarle d sub a esta distancia. En el esquema que hemos hecho, tomando unos, de aquí a aquí hay uno, de aquí a aquí hay uno, luego todo esto es el día 2, y esto de aquí sería 1, luego sería la raíz cuadrada de 2 al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería raíz de 5, pero realmente la distancia real sería multiplicar esto por 10 a la 4 para ponerlo en metros. Y por último, ¿cuál es la distancia del punto C a B? Bueno, pues el punto C a D, la distancia sería la hipotenusa de un triángulo rectángulo que tendría como base 1 y como el otro cateto o altura también 1. Por lo tanto, la distancia de C sería la raíz cuadrada de 1 al cuadrado más 2 al cuadrado. Es decir, sale lo mismo, que la distancia real sería raíz de 5 por 10 a la 4 metros, pero el triángulo, uno parece que está levantado y otro parece que está tumbado. ¿Qué ocurre con los ángulos? Pues también con los ángulos tenemos que tener cuidado, por lo siguiente. Los ángulos que forman aquí los vectores, campo, el campo creado por la masa que está en C, tendríamos que hacer este ángulo alfa. Pero este ángulo alfa coincide con este de aquí. Con lo cual, el coseno de alfa sería cateto contiguo este de aquí, luego en nuestro caso sería 1 partido por hipotenusa, que es raíz de 5. ¿Y cuánto valdría el seno de alfa? Pues el seno de alfa sería cateto opuesto, que es 2, partido por hipotenusa, que es raíz de 5. ¿Qué ocurre con la masa que está en el punto A? Pues que tenemos este vector y ahora el ángulo que forma sería este de aquí, que le voy a llamar beta, y este ángulo coincide con este. Y ahora los cosenos y los senos serían de tal manera que el coseno de beta es igual al cateto contiguo, y ahora el cateto contiguo es todo esto, cuyo valor es 2, y la hipotenusa es raíz de 5. ¿Y cuánto valdría el seno de beta? Pues el seno de beta sería 1 partido por raíz de 5. Esto de que el coseno de un ángulo coincida con su seno y que su seno coincida con el coseno del otro, recordamos que sucede cuando los ángulos son complementarios, ¿no? Es lo que nos ha quedado en este caso. Bien, vamos a calcular ahora los módulos de los campos gravitatorios que me harán falta para calcular el vector G en cada caso. La expresión que vamos a utilizar para calcular el campo gravitatorio en los tres casos es la expresión módulo de G igual a G por la masa que crea el campo partido por su distancia al cuadrado. Como habéis podido comprobar, esta expresión es positiva, no le hemos puesto aquí un signo menos. ¿Por qué? Porque estamos calculando el módulo de G. El módulo de G siempre es una cantidad positiva. Vamos a hacer para cada caso cuánto vale el módulo de G. Si lo hacemos para G sub A, será igual al valor de G, que es 6,67 por 10 a la menos 11, por la masa que crea el campo, que era 10 a la 12, partido por la distancia de A al cuadrado, es decir, raíz de 5 por 10 a la 4, todo ello al cuadrado. Si lo hacemos, esto nos va a dar aproximadamente 1,334 por 10 a la menos 7 newton partido por kilogramo, que es la unidad a la que se mide el campo gravitatorio. Como la distancia de A es la misma que la de C y además las masas son iguales,
tenemos que el campo creado por la masa C coincide con el campo creado por la masa A. Y el valor es 1,334 por 10 a la menos 7 newton partido por kilogramo. Nos faltaría ahora calcular el módulo del campo creado por la masa que se encuentra en el punto B. El valor del módulo del campo creado por la masa que se encuentra en el punto B sería 6,67 por 10 a la menos 11 por 10 a la 12 partido por su distancia, que sería 10 a la 4 al cuadrado. Y esto da aproximadamente, en este caso es un poco más exacto porque nos daría 6,67 por 10 a la menos 7 newton partido por kilogramo. Para el cálculo basta darse cuenta que aquí nos sale 10 a la 8, un 10 a la 12 arriba me daría 10 a la 4 y 10 a la 4 sería menos 11 más 4, que es 10 a la menos 7. Bien, pues una vez que tenemos los valores de los módulos, que han de ser positivos, vamos a hacer los vectores G. Para hacer el vector campo gravitatorio hay que tener en cuenta el dibujo, pues tengo que poner las componentes del vector G en cada caso y los ángulos que forman los vectores con el eje de las X. Bien, vamos a calcular ahora los vectores campo gravitatorio. Empezamos por el G sub B. G sub B es un vector que solo tiene componente en el eje de las Y, con lo cual solamente tendrá el componente J y además apunta hacia el lado negativo. Con lo cual podemos poner este vector G sub B como el módulo, que sería 6,67 por 10 a la menos 7 y apunta hacia el lado negativo del eje de las Y, con lo cual le ponemos vector unitario J. El módulo y el vector se miden en lo mismo, que es en newton partido por kilogramo. Para hacer ahora el vector campo gravitatorio C, tendremos que hacer el módulo, que es 1,334 por 10 a la menos 7, y ahora tenemos que proyectar para hallar las componentes X e Y. La componente X es positiva y sería multiplicar el módulo por el coseno de alfa. El coseno de alfa tenemos que es 1 partido por raíz de 5, pues ponemos 1 partido por raíz de 5. Y además, como apunta hacia la dirección positiva, la componente X, su valor tendrá un signo más. No lo ponemos, significa que es más. Y además ponemos el unitario que apunta en la dirección del eje de las X, que es el unitario Y. Y ahora la componente Y del vector G, es decir, se proyecta a este eje y apunta hacia el lado negativo del eje de las Y. Con lo cual tenemos que poner una componente J negativa. Multiplicamos por el seno y sería menos 2 partido por raíz de 5 J. Todo esto medido en newton partido por kilogramo. Para hacer la componente del campo creado por la masa que está en A, operamos de la misma manera. Ponemos el módulo, que valía también 1,334 por 10 a la menos 7, y hacemos las componentes. La componente X del vector G sub A será multiplicar el módulo por el coseno de beta, en este caso, que vale 2 raíz de 5, y como la componente también en X es positiva, apunta hacia el lado positivo, no le ponemos signo porque entendemos que es un signo más. Y ahora le ponemos el vector unitario Y. Igualmente proyectamos para hallar la componente Y del vector G sub A, y entonces me quedaría negativo porque la proyección de este vector está en el lado negativo del eje de las Y. Le ponemos un signo menos y multiplicamos por el seno, que es 1 partido por raíz de 5 J.
Todo ello medido en newton partido por kilogramo. Bien, pues ya estamos preparados para hacer el campo total aplicando el principio de superposición. Si operamos con cuidado, el resultado que da es 10 a la menos 7, que multiplica a 1,79 vector unitario y menos 8,01 vector unitario j newton partido por kilogramo. Aquí sí que tenemos que poner que el resultado no es igual, sino que sería aproximado. Bien, pues el campo total que hay en ese punto que el ejercicio llamaba D, debido a las tres masas, tiene este valor. La fuerza que experimentaría una masa de 2 kilos que pusiéramos en ese punto sería la masa que pongo por el campo en ese punto, que llamamos G sub T. Bien, pues la masa que pongo es de 2 kilos y tendría que multiplicarla por 10 a la menos 7 y por esto de aquí 1,79 y menos 8,01 J. El resultado ya viene dado en newton porque es en lo que se mide la fuerza. Y este sería el resultado final. Como veis, tiene expresión vectorial porque la fuerza es un vector. El segundo apartado es considerablemente más fácil porque me pide el trabajo para trasladar esa masa desde el punto D hasta el infinito. Bien, para ello puedo utilizar la expresión de que el trabajo es igual a la masa que movemos por el potencial de salida, que sería el punto D, menos el potencial del lugar donde vamos, que es el infinito. Bien, nosotros sabemos que el potencial en el infinito es igual a 0. Por lo tanto, solamente tengo que hacer el cálculo del potencial en el punto D. ¿Cómo se calcula el potencial en el punto D? Pues aquí también vamos a aplicar el principio de superposición. El potencial en el punto D sería el potencial originado por la masa que está en A, más el potencial originado por la masa que está en B, más el potencial originado por la masa que está en C. La expresión del potencial en todos los casos es menos Gm partido por R. En los tres casos la masa es la misma, con lo cual puedo sacar factor común menos Gm y sería 1 partido por D sub A más 1 partido por D sub B más 1 partido por D sub C. Es decir, simplemente tengo que sustituir estos valores. Bueno, pues si lo hago, sería menos 6,67 por 10 a la menos 11 por la masa que está puesta o pinchada en cada punto, que era de 10 a la 12, y las distancias que eran 1 partido por raíz de 5 por 10 a la 4, más 1 partido por 10 a la 4, más 1 partido por raíz de 5 por 10 a la 4. Bien, pues si hago este cálculo, lo que obtengo es 1,26 por 10 a la menos 2 julios. Este también es un resultado aproximado. Por lo tanto, el trabajo, que es lo que me piden, sería la masa que muevo, que era de valor 2 kilos, por 1,26 por 10 a la menos 2. Con lo cual, si hacemos el cálculo, sería 2,52 por 10 a la menos 2 julios. Y con esto hemos terminado el primer ejercicio del examen.